O iba a presentar la situación en Melilla y la situación general que pasan por los inmigrantes, cuando, en fin, que tienen los inmigrantes en su camino. Pero bueno, se anime a quitar el discurso. O sea, y mejor que él no lo puede hacer nadie. Su discurso, la credibilidad de lo que ha dicho, no es comparable a ninguna otra. Y es muy parecida a la que iba también a decir yo, que voy a tener que repetir alguna cosa particular en Melilla. Pero básicamente es él el que ha dicho aquí qué es lo que pasa. ¿Por qué está él aquí? ¿Y qué es lo que pasa por el camino? ¿Y qué es lo que y cuál es la sensación y la vivencia de cada uno de ellos, que no es la nuestra, ni lo que nos dicen, ni en los periódicos, ni en las televisiones, ni en muchas reuniones a las que asistimos y a las que vamos? Entonces, bueno, agradecerle a él pues todo lo que ha contado, su experiencia de vida, Agradeceros a vosotros que estéis aquí también, y agradecer al partido Verde y el Partido por un Mundo Más Justo que nos habéis traído y habéis organizado esto, y bueno, y es de agradecer, ¿no?, que poder estar aquí y hablar con vosotros, ¿no? A los Verdes lo he dicho también por venir a Podemos, ¿no? Y a todos los demás. Como sabéis, nos llamaban a venir para explicar un poco la situación de Melilla. Venimos de Melilla. Melilla es una ciudad que seguramente sabéis todos, es una ciudad española que está en el norte de África, que junto con Ceuta son dos pequeños enclaves que tienen frontera españoles, los dos únicos enclaves españoles y europeos que tienen frontera con Marruecos, ¿no?, con la parte marroquí. Y bueno, hoy día la situación de un enclave y otro son muy distintas. Estaba comentando antes con Sani que mientras en Ceuta parece que hay muchos problemas actualmente, en Melilla parece que no. Yo le comentaba a Sani, no es del todo cierto, eso es lo que quizás se comente, ¿no? En Melilla ciertamente ahora mismo no hay entradas por la valla, ¿no?, por ejemplo. No se ven en los periódicos, no se oye en la televisión, no sé. Pero lo que pasa en Melilla es que hay un silencio, que es el mismo silencio de cuando tú vas a un cementerio. Cuando tú vas a un cementerio no pasa nada, pero no pasa nada porque antes han pasado muchas cosas. El silencio, un silencio indebido. O sea, cuando en Melilla la gente está muy tranquila, cuando las televisiones no dicen nada, cuando los periódicos no dicen nada, cuando hay un silencio absoluto, es porque en el lado marroquí están pasando cosas muy graves, ¿no? Y efectivamente están pasando cosas muy graves, que son las que tienen como consecuencia que en Melilla pues haya una gran tranquilidad, ¿no? Esa gran tranquilidad se concreta en una política marroquí, como desde hace muchos años viene siendo una política criminal pagada por España, que hace de intermediario entre Marruecos y la Unión Europea. Una política criminal, entonces, hispano-marroquí. Unos ponen el dinero y otros ponen, pues, los palos. Y eso es lo que está pasando allí. Dada la presión que hay en las fronteras de Melilla, pues hace más de un año los inmigrantes tuvieron que ir a intentar saltar por Ceuta. Y es donde ahora mismo se producen esos saltos, porque hay una menor presión de vigilancia militar hispano-marroquí, menor que en Melilla, que no quiero decir que no haya, que hay mucha, pero menor que en Melilla. Con lo cual en Melilla siempre hemos perdido la opción, la ocasión que tenía España y toda la Unión Europea de tener una puerta segura para que los chavales que quieran acceder a Europa pudieran hacerlo por un sitio seguro, ¿eh? Melilla y Ceuta serían un sitio especial para que funcionaran, pues como funcionó en Grecia durante un cierto tiempo Idomeni, que era una puerta abierta para todos aquellos refugiados que querían pasar a Europa, a Alemania y tal, y entonces aquella puerta se abría con una documentación mínima. Cuando la persona presentaba una documentación mínima, pues esa puerta se abría, eran sirios, claro, y de alguna otra nacionalidad, y pasaban y podían desplazarse hacia Europa por un sitio seguro, claro, después de haber pasado por el mar o hacer hecho un viaje en barco. Pero bueno, había un sitio para pasar. Melilla podía convertirse en eso también, en un lugar de esa naturaleza, Melilla y Ceuta, un sitio por donde pudieran pasar los chavales sin tener que, justo en ese momento, no antes, pero justo en ese momento en el que tú estabas diciendo las vallas de Ceuta y Melilla, pues saltarse esos peligros y esas situaciones que viví tan
tan mal, ¿no? De hecho, ahora mismo, al no poder pasar de ninguna forma por allí, y digo los negros, no digo los blancos, porque los blancos pasan pagando en la frontera y pueden pedir asilo pagando en la frontera, en el puesto de entrada fronterizo, mientras que los blancos pagando pueden pasar, los negros ni pagando. Tendrían que saltar la valla, pero no pueden, ya digo, porque está todo el ejército marroquí, que por cierto Marruecos no reconoce la frontera de Melilla, porque dice que Melilla es Marruecos. Sin embargo, no reconociendo a Melilla como ciudad española, ni a su frontera, pues tiene a todo el ejército marroquí protegiendo esa frontera, porque recibe mucho dinero a cambio. Mucho dinero a cambio. Y entonces, muchos chavales que proceden del Sahel, de Guinea y otros sitios, pues tienen, como sabéis, que tirarse en pateras, en barcos, no habilitados ni mucho menos, al mar a ver qué pasa. De tal forma que antes las muertes y los miles de heridos que había se producían en la valla. Las muertes, no digo muertes, digo los asesinatos, se producían en la valla. Hay cientos de asesinados en la valla de Melilla, asesinados por parte del ejército marroquí y por parte de la Guardia Civil también. Hay cientos de asesinados. Pero ahora hay más todavía, pero no en la valla, en el mar. En el mar mueren cientos de personas y se tiran al mar diariamente otros tantos cientos de personas que se juegan la vida y van a ver qué pasa. Ellos saben que se juegan la vida, pero están dispuestos a hacerlo por salvar muchas situaciones que tienen en su país, ¿no? Por salvar y por defender a su familia y por mantener a su familia, porque tienen un gran sentido de responsabilidad con respecto a ellos, ¿no? Y van a seguir haciéndolo. De toda esa lancha, zodia, barquito que parten, si seguís un poco la prensa, veréis que más del 50% de ellos, bastante más, 60-70% de ellos, salen de la zona de Nador, que es la ciudad que está al lado de Melilla. Salen de la zona de Melilla. Por lo tanto, la presión que hay, la presión que sufren para echarse, para salir, es mucho mayor en la zona de Melilla que en Ceuta. En Ceuta es más escandalosa. En Melilla lo es menos porque no salen de Melilla, salen de sus costas marroquíes muy muy cercanas, o sea, de la costa, en cuanto está la frontera de la costa que hay al lado. Pero salen muchos más chavales desde esas costas jugándose la vida en el mar que en Ceuta jugándosela en la valla. Y eso es, desde mi punto de vista, intolerable y una gran pérdida de tener un sitio por donde pasaran, donde pasaran tranquilamente, con una documentación mínima, donde se les pudiera identificar y donde, en definitiva, además se respetaran derechos humanos, que se sintieran ellos, pues, no sé, seguros, protegidos. Y Marruecos es el gran país, ahora mismo, que compite con Turquía, con Libia, y que estoy seguro de que pronto va a alcanzar el liderazgo del grupo de países del norte de África que ejercen una acción militar para evitar, como tú has dicho, que los inmigrantes lleguen a la zona española, a la zona europea, ¿no? Y España lo sigue pagando. Eso es intolerable, sigue siendo intolerable, ¿no? La cantidad de muertes, tú has dicho, Sani, que mucha gente muere en el desierto cuando viene, y es verdad, seguramente tanta o más que en el Mediterráneo. Pero también es cierto, yo he estado en el Sahel en varios países, por ejemplo, la última vez en Burkina Faso, en un hospital en el que se trabajaba la alimentación de niños, ¿no? La desnutrición infantil. Allí, por poco que nos cuesta trabajo creer hoy día nosotros aquí, que haya niños que mueren de hambre, de desnutrición, pues mueren de desnutrición, O sea, en España eso está a 3 horas de España, aquí en Bélgica pues estará 4 horas, me imagino. Burkina Faso, Mali, esa zona es horrible. Y entonces, ¿qué justificación? Él decía, venimos por muchas cosas, ¿no? Venimos sobre todo porque nos roban, porque nos están robando todo, ¿no? Pues sí, hay niños allí que se mueren de hambre. A Melilla han llegado muchos chavales inmigrando que se le han muerto los niños de hambre o porque no tenían dinero para comprar un antibiótico. Y se le han muerto los niños y venían a Melilla diciendo, vengo porque a mí no se me muere más gente, ¿no? Y eso es así, y eso lo hemos visto nosotros, lo hemos vivido nosotros con todo el dolor del mundo, el mismo dolor que ellos seguramente.
Y eso es así. Pues en ese hospital donde os digo que los niños se mueren de hambre, tan cerca de nosotros, al lado de nosotros, en ese mismo hospital, a 10 kilómetros, está la empresa extractora de oro más grande de todo el norte de África, de todo el Sahel, que la gestiona una empresa canadiense. Pero no es la única mina de oro, hay un montón. Pero bueno, esa está precisamente a 10 kilómetros de donde se mueren 3 o 4 niños de hambre al mes. De los 50 o 60 que llegan a ese hospital. Que hay muchísimos que ni llegan, porque no van al hospital. Porque morirse es normal. Porque que se muera un niño porque le da una diarrea, una desnutrición o tiene la malaria es lo normal. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ni puede ser que se esté diciendo vamos a acabar con la inmigración apoyando mediante la cooperación a los países de origen, que es lo que siempre salen, pues todos estos grupos de vamos a ayudar a los países de origen. ¿Quiénes son los países de origen? Los dictadores que ponen nuestros países en los países de origen. Vamos a mandarle dinero a los reyezuelos y dictadores que cuidan de nuestras empresas en esos países y vamos a dejar que la gente siga muerta de hambre. Me gustaría que pudiéramos trasladarnos todos un día y estar en Burkina Faso y pasear por sus calles y ver cuál es la situación de la gente y ver las minas de oro y ver a los niños en el hospital. Y entonces uno entiende todo. Uno cuando viene para acá entiende por qué vienen nuestros hermanos para acá. Y ya son hermanos, ya no son otra cosa, son nuestros hermanos los que sufren todo aquello que... Me están cortando. todo aquello que muchas veces nosotros lo vemos como una cosa lejana, que no nos toca, ni es tan lejana, ni no, es que nos toca, no, y nos toca mucho, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de la inmigración porque me has puesto como una moto con tu discurso, porque lo siento en el alma, porque sé que es verdad, y sé lo que sentís, y yo también lo siento. Pero hay otro tipo, tengo que dar me quedan 2 minutos. Antes me preguntabais también, y sé que muchos estáis pendientes del tema de la inmigración de menores, ¿no? En Melilla también llegan menores, ¿no? Y la situación de menores es muy crítica. Diego seguramente hablará ahora de ese tema, ¿no? En Melilla hay 3 clases de menores, todos están muy desatendidos, pero fundamentalmente hay varias clases de menores. El menor que está en un centro de acogida, el menor que está en la calle, totalmente perdido, y el menor que viene, pues para, como me decías antes, para irse a Barcelona. El menor que está en un centro de acogida en general sufre un maltrato institucional terrible, por muchas razones. Maltrato físico, maltrato a la hora de obtener cualquier documentación, a la hora de estudiar, a la hora de obtener la documentación a la mayoría de edad, en fin, un maltrato muy amplio en todos los sentidos, y eso origina que haya muchos niños que no quieren ir a los centros de acogida. El sistema de acogida español en Melilla, el sistema de acogida general en toda España, viene a ser más o menos el mismo, en Melilla no tiene ningún crédito para ello, ninguna credibilidad. Entonces hay un porcentaje muy alto de niños que llegan a la ciudad y no quieren entrar en un centro de acogida porque saben que allí no funciona, saben que van a ser maltratados de 1000 formas distintas, y entonces lo que hacen es irse al puerto, intentar escapar un barco para irse a Barcelona, contigo, a Barcelona. Y entonces, y eso es muy grave, ¿no? Y bueno, esos son los tipos de niños que hay allí, sin contar al grupo más grande y más numeroso de todos, que es el de los niños negros que acceden. Hay un grupo que no se ve, que es tan inexistente como el niño de la calle, que es el grupo de niños negros, ¿no? Los negros, como sabéis que los negros son devueltos allí, igual que en Ceuta, las famosas devoluciones en caliente de que empezó nuestro querido amigo Jorge Fernández Díaz. Pues esas devoluciones se siguen haciendo. El 60% de los niños que entraban a Melilla, el 60% de los negros que entraban a Melilla, calculamos, por lo que había en el Gurgú, que pueden ser menores de edad. El 60% de la gente que entra, que se subía a la valla, que veía ahí en la televisión la valla, pueden ser menores negros, menores que son devueltos. 0 minutos. Menores que son devueltos al lado marroquí. Entonces son la gran mayoría de niños que
que deberían de estar en Melilla y no llegan, no están, porque son rechazados sin importar que sean menores, mayores, como se llamen, sexo, etcétera, 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 ¿no? Pero eso lo va a hablar Diego, porque a mí se me ha acabado el tiempo ya y además se está cabreando, está muy mala cara. Luego, si queréis, seguimos, nos contesto, en fin, lo que queráis, ¿eh? Diego, háblame.